Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida al segundo panel Mecanismos para la acreditación y certificación de la calidad en la educación superior. Maestro en Periodismo y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Egresado de la especialidad en Política y Gestión Educativa, así como también de la maestría en Políticas Públicas, comparadas ambas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Máster en Evaluación y Gestión de la Calidad de la Universidad de Cataluña. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Graduado con honores por investigación periodística, Diputados Indígenas en México, 28 curules vacantes. Trabaja para el aseguramiento de la calidad de contenidos de los informes de evaluación en los comités institucionales para la evaluación de la educación superior. Agencia mexicana que contribuye a la mejora continua de la educación superior. Capacita a integrantes de instituciones educativas para realizar autoevaluaciones y a docentes universitarias como pares académicos externos para la evaluación de programas educativas. Evaluador independiente certificado en el estándar el 79 del CONOCET y parte de la primera generación de pares académicos externos certificados por el estándar de 1320 evaluador de programas educativos de tipo superior. Un aplauso, por favor, para el maestro Benjamín Acosta Díaz. Gracias. Ingeniero químico industrial y profesional en emergencias químicas por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrial Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un diplomado en sistemas integrados de gestión por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 10 años de experiencia en procesos de evaluación de la conformidad, tanto en laboratorios de ensayo acreditados y en certificación de sistemas de gestión, con amplio conocimiento en los estándares internacionales ISO. Participó en el establecimiento de programas de certificación de la norma ISO, logrando la primera acreditación a nivel mundial de un organismo de certificación de este programa. Funge como gerente técnico en Unidad de Inspección de Normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Un aplauso, por favor, para el ingeniero Luis Roberto Sierra Ortiz. Muchas gracias. Modera nuestro panel la doctora María Laura Ortiz Hernández. Adelante. Muchas gracias. Pues nuevamente ahora buenas tardes, creo ya. No, buenos días. El siguiente panel, entonces, como ya lo han mencionado, se refiere a la acreditación y certificación. Un gusto estar aquí con Roberto Sierra y con el maestro Benjamín Acosta, por supuesto. Pues a manera de introducción, algunas cosas que podemos decir es que la acreditación de programas académicos pues, es de suma importancia para asegurar la calidad de la educación superior, como un reconocimiento formal y público que recibe un programa académico, el cual ha logrado avances significativos en el cumplimiento de su misión y objetivos principalmente. Por otro lado, la certificación es un procedimiento realizado por una institución o por un organismo de certificación que da garantía por escrito de que un producto o servicio se ajusta a normas, lineamientos o reconocimiento de organismos dedicados a la normalización nacional e internacional, entre otras cosas. Para empezar entonces con este panel, le pediríamos al maestro Benjamín Acosta inicie con su presentación, ya que representante de los comités interinstitucionales para la educación de la evaluación superior. Adelante, maestro Acosta. Gracias, muy buenos días. Sí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Me parece que el tema que ahora abordaremos es de suma importancia, no solo para nuestro país, sino en el ámbito global. Pues reciban un saludo también del coordinador general de los CIES, el maestro Miguel Ángel Tamayo Taipe, que pues está justamente atendiendo también aspectos que tienen que ver con los procesos de evaluación y acreditación. Si me permiten, creo que sí puedo compartir mi pantalla. Permítanme un segundo.
Dice, ok. Estoy teniendo... Listo. Espero que ahí se vea. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Bueno, hoy estamos hablando justo de mecanismos para la acreditación y la certificación. Voy a tratar de abordar el trabajo que se hace en los CIES y para ello quisiera hacer dar una mirada panorámica sobre el proceso de evaluación y acreditación con fines de evaluación con fines de acreditación y de los mecanismos de mejora continua y de aseguramiento de la calidad de estos dos conceptos que están estrechamente relacionados y que es muy importante retomar el día de hoy. Quisiera referirme a conceptos que de manera pues habitual se escucha mucho mencionar y sin embargo hay diferencias entre los conceptos y creo que es muy importante poder saber que pues algo acerca de la educación superior. Ya sé que todo el mundo sabemos de pronto qué es educación superior, también qué es evaluación, acreditación y certificación y también a qué nos referimos con programas educativos. Sin embargo, justo en trabajar en los CIES me ha permitido saber que cuando las instituciones de educación superior se acercan, utilizan, por ejemplo, la evaluación y la certificación como sinónimos, incluso dicen yo vengo a evaluarme porque quiero tener este prestigio, en fin, hay una serie de usos de pronto de manera indistinta que creo que es importante ir aclarando. Primero, hablemos rápido de educación superior. Una definición de la UNESCO se refiere más a la conformación en el momento en que ocurre. Y dice ahí que ocurre, está conformada por programas educativos y posteriores a la enseñanza secundaria impartidos por universidades y establecimientos habilitados como instituciones de enseñanza superior por las autoridades competentes del país o sistemas reconocidos de homologación. Aquí nada más quisiera destacar que en todos los procesos de evaluación y acreditación hay digamos, un soporte institucional que tiene que ver con el Estado y con las autoridades que están, que hacen funcionar en los procesos. Y ver ahí abajo, en lo que ustedes pueden ver, según la clasificación internacional de los niveles educativos, que conocido como el CINE de UNESCO, los últimos eslabones, vamos a decir, de esta clasificación está justamente la educación terciaria o equivalente, el máster, el doctorado y bueno, hay una no clasificable que en nuestro caso en México pues, podría ser el postdoctorado. En el caso específico de la recientemente aprobada Ley General de Educación Superior, pues dice que la educación superior aquí es algo muy interesante, es un derecho que coadyuva al bienestar y el desarrollo integral de las personas. Y también se refiere a cuándo ocurre, es cuando se imparte después del nivel medio superior y está compuesta además por los niveles técnico superior universitario, profesional asociado y otros equivalentes. Está la licenciatura, la especialidad, maestría y doctorado. Entonces, ese es el universo de la educación superior en términos internacionales y en términos locales. Después, el concepto de evaluar, según la RAE, es determinar el valor de algo y el valor entendiendo nada más, no solo como en términos de valor de uso y de cambio en términos económicos, sino también el valor que tiene que ver con aspectos subjetivos y que tiene que ver con apreciaciones. Examinar y clasificar las aptitudes y reconocimientos. Y bueno, evaluación, una definición que en los CIES utilizamos, es un proceso sistemático utilizado para determinar el mérito, el valor y el significado de un objeto en función de criterios respecto a un conjunto de normas previamente establecidos. Caracteriza y aprecia, eso es lo que entendemos por evaluación. Además, también certificar, fíjense, esto también es muy interesante, dar testimonio mediante procedimientos de que algo es cierto, de ahí la palabra certi, ¿no? De dar certeza, de dar seguridad. Y también en la certificación, como se utiliza en México, es declarar cierta una cosa, particularmente al hacerlo así,
se da certeza del funcionamiento, que lo hace un funcionario o que tiene autoridad o legitimidad para poder declarar como algo cierto, y pues siempre se hace en un documento oficial. Ahí en sus pantallas, bueno, en la pantalla y quienes están viendo, pues es un certificado que se le otorga a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahí podemos ver que, pues, con letras muy grandes, justo dice certificado, y quisiera destacar que este certificado lo entrega justamente una instancia que tiene una acreditación. Ahí vemos una diferencia entre la certificación y la acreditación, o sea, si lo vemos en términos jerárquicos, una institución de educación superior está obteniendo un certificado y a su vez lo está emitiendo un organismo que está habilitado para dar certificación, y además que ese organismo está acreditado para hacerlo. En términos de nuestros, pues de la cotidianidad, nosotros conocemos estos certificados de estudio que básicamente pues hacen cierto que nosotros cumplimos con ciertos requisitos y nos entregan estos documentos. Siempre hay una documentación relacionada. En el caso de, por ejemplo, el Ceneval, otorga algo que se llama testimonio, que justamente es una instancia, el Ceneval es una instancia que otorga un reconocimiento, da fe que alguien tiene un desempeño sobresaliente o que alguien cumple con ciertos requisitos. Y esta va a ser la constante que vamos a encontrar. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo pues una cédula, y yo quisiera que notaran en la parte izquierda, donde dice ahí hay una manifestación de haber cumplido con los requisitos legales, ¿no? Entonces, digamos, la cédula profesional está entre es un acto, es un reconocimiento de las capacidades de alguien otorgada por una autoridad, estaría en un limbo. Y por otro lado también tenemos la acreditación. Aquí me permití tomar la acreditación que justamente la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores obtuvo, y pues es un documento que justo dice que tiene un testimonio de haber cumplido de manera satisfactoria los requisitos académicos que se han establecido por los CIES, ¿no? Entonces, hasta este momento tenemos educación superior, certificación, acreditación, y otro concepto importante es programas educativos, y desde los CIES entendemos los programas educativos también como se determina en la clasificación internacional normalizada de la educación de la UNESCO, que es una secuencia coherente de actividades, ¿no? Ahí también es muy importante, se suele asociar el programa educativo con el plan de estudios, y el plan de estudios forma parte del programa educativo, pero no es el plan de estudios. Es muy importante decir que el programa educativo es un objeto más complejo, es un objeto que se analiza a partir de la evaluación de los CIES como una secuencia de actividades, una secuencia coherente de actividades que persigue objetivos específicos, y que al terminar todas estas actividades que se llevan a cabo, hay una certificación, ¿no? De ahí que lo que se obtiene al final son estos certificados en donde están anotadas las calificaciones, y también se ofrece una cédula, en el caso de México, en donde se licencia a las personas para poder ejercer la disciplina o la profesión de la que se ha estudiado. Aquí quisiera compartirles que en el contexto iberoamericano, tanto la evaluación como la acreditación, y ya lo decía justamente al inicio la doctora, son dos herramientas que nos han ayudado a planear, operar y gestionar todas las actividades que ocurren dentro de los programas educativos, y esto apunta hacia garantizar la calidad de los programas. Es importante saber que también el concepto de calidad, aunque hay mucha discusión respecto a cómo definir la calidad, lo importante es saber que la calidad es una sensación de satisfacción respecto de un servicio que uno es usuario. Ahí abajo están viendo una lista en el contexto iberoamericano para saber que no es exclusivo de México, que se ha impulsado incluso pues desde hace muchos años, por lo menos los últimos 30, 40, 35 años,
procesos de evaluación y acreditación a cargo de diferentes agencias que pueden estar ligadas o no al Estado o que son independientes. En el caso de México, pues es importante decir que están para la acreditación, está justamente COPAES, que es un consejo que regula a otras agencias que son acreditadoras, y también en el caso para el caso de la acreditación y de evaluación estamos los CIES, por supuesto. En el contexto nacional, quisiera nada más decir que pues hace 30 años empezó en México estos procesos de evaluación, inicialmente no con fines de acreditación, pero inició como una política para mejorar la calidad de la educación superior a consecuencia del evidente o el deterioro que se percibía respecto al crecimiento exponencial de las matrículas que ocupaban sus lugares en las instituciones de educación superior y la poca capacidad tanto institucional como de personal académico para atenderlo. Esto suponía justamente un deterioro en la calidad que había que atender, y justo la evaluación surge como una posibilidad de poder conocer qué está pasando. Nada más recordar que en México los procesos de evaluación y acreditación son voluntarios, y es importante también decir que estos ejercicios voluntarios de evaluación tienen un proceso, empiezan con una autoevaluación, hay una evaluación externa y hay también un dictamen que se entrega justamente para reconocer que un programa ha cumplido con los requisitos previamente establecidos o convenidos, no expresados solamente por los CIES, por las agencias, sino consensuados con toda la comunidad académica. También algo muy importante es que quienes hacen quienes intervienen en este proceso, en la autoevaluación, por supuesto, son los integrantes del programa educativo que se va a evaluar. Hay pares académicos externos que evalúan a los programas educativos y un comité interinstitucional que acredita todo el procedimiento y también el proceso, el cumplimiento de los criterios establecidos por los CIES. Se utilizan, en el caso del contexto nacional, se han utilizado instrumentos específicos y herramientas justamente diseñados para valorar el desempeño de los programas educativos. Y aquí me quisiera referir rápidamente a decir que hay un marco de referencia que da cuenta del qué y el para qué y qué se evalúa, y también con qué método se utiliza para poder evaluar y cuál es el procedimiento que se debe seguir. Se ha desarrollado una guía de autoevaluación que permite de una manera estructurada obtener información sobre el programa educativo, que al mismo tiempo con esa misma estructura se hace una evaluación externa que llevan a cabo los pares evaluadores, y esa misma estructura permite al comité observar cuál es el nivel de desempeño respecto a unos estándares que también han sido desarrollados en los CIES y consensuados con la comunidad académica nacional. Sobre la obligatoriedad y la voluntariedad, digamos, de llevar a cabo procesos de evaluación y acreditación, en los cursos de participación de los CIES regularmente escuchamos una exigencia a veces de algunas personas diciendo que estos mecanismos deberían ser obligatorios. Y vean ahí en este mapa, simplemente darnos cuenta que pues hay más obligatoriedad, yo podría decirlo en términos de territorialidad, de los procesos de acreditación institucional que sea obligatoria, y hay pocos que son voluntarios, y también es interesante saber, hay estudios que demuestran que la obligatoriedad o la voluntariedad no necesariamente repercute en términos de la calidad de la educación, pero sí en los mecanismos que se llevan a cabo para obtenerlos. ¿A qué me refiero? Básicamente hay a veces procesos que son mucho más simulados cuando es obligatorio, y también hay una tendencia a que pues por vías no oficiales se consigan estas acreditaciones, ¿no? Quisiera también referirme básicamente a las etapas de la evaluación en este ejercicio voluntario. En México, desde hace 30 años, una de las primeras características
cuando se inició los procesos de evaluación, es saber que un programa, digamos, es elegible. Para cuando surge esta política en México, pues todos los programas eran susceptibles de ser evaluados y justo ahora sigue con esta idea. Una primera etapa es saber si el programa es elegible para ser evaluado. ¿Y qué tiene que ver la elegibilidad? Simplemente saber que tiene una generación por lo menos de egresados. ¿Por qué es importante saber si tiene una generación de egresados? Porque justo son quienes darían cuenta o testimonio, pues, de cuáles son cómo ha sido esa serie coordinada de actividades. Las instituciones de educación superior que están deseando evaluarse tanto un programa educativo o ellas mismas, o sea, una evaluación institucional o de programa, firman un convenio y en este convenio, pues, se hace un pago. Hace hasta 2014, estos servicios en México estaban financiados por el Estado y hubo un retiro progresivo de ese financiamiento y ahora las instituciones de educación superior firman este contrato y hacen un pago. Eso es importante mencionarlo, que ocurrió desde 2014. A partir de 2014, el mecanismo de financiamiento es distinto. Ahora bien, hay una autoevaluación que es guiada por un instrumento que los CIES han facilitado. Posteriormente viene una visita de evaluación que realizan 3 pares académicos y ahorita me referiré también a eso. Solo para decir además que hay un dictamen al término de esa visita a partir de los hallazgos que los pares académicos hicieron del programa educativo. Los pares académicos utilizan la autoevaluación y una serie de entrevistas para poder elaborar ese informe que revisa el comité interinstitucional y se emite el dictamen. Finalmente se entrega a la institución un informe que tiene los hallazgos, las fortalezas, los problemas detectados, una serie de valoraciones y recomendaciones. Y también, por supuesto, se entrega la acreditación que haya obtenido. Solo decir que estas visitas, la legitimidad que le dan los procesos de evaluación externa es que lo realizan los propios pares académicos, y me refiero a pares que son idóneos en términos disciplinares, pero también con perfiles que se equiparan, que justamente eso le da la cualidad de la paridad, que son también estos pares capacitados para evaluar los programas con la metodología y la filosofía de los CIES. Solo mencionar que de entrada, en un programa educativo puede ser considerado de buena calidad, no importando el tamaño de la matrícula, dónde esté ubicado, en fin, con ciertos aspectos que de pronto algunas instituciones, sobre todo privadas, temen, digamos, no cumplir con ciertos requisitos, y realmente la filosofía de los CIES es pensar que un servicio educativo, pues, puede cumplir con los requisitos que no necesariamente de manera anticipada limitan el acceso a cualquier institución de educación superior que ofrezca servicios educativos en nuestro país. Antes de la visita, también hay un acceso a una plataforma. Bueno, ya les decía que hay una serie de entrevistas con las personas que transitan por los programas educativos y por quienes lo integran. Está el responsable del programa o la persona que está a cargo de la gestión, también los estudiantes, los docentes, los egresados, los empleadores. Son, digamos, informantes, son quienes se les hace una serie de entrevistas y se contrasta la información que se hizo de la autoevaluación con lo que ellos dicen. De manera que en el caso de México es muy importante saber que el proceso se va decantando con informantes diversos que permiten o que impiden que alguien, digamos, ponga en concierto a todas estas personas para poder tener un resultado favorable solo por querer simular, ¿no? Es decir, que es la intervención de diferentes actores, disminuye el sesgo y también hace posible que no haya una tendencia a la simulación. Bueno, también se hacen recorridos por las áreas de apoyo, por las instalaciones, y se entrevista también a las personas de apoyo. Y solo mencionarles que durante todo el proceso de la pandemia, estas visitas eran presenciales, y a partir de la pandemia, en marzo hace 2 años, se empezó a hacer un proceso virtual.
y los recorridos, por ejemplo, fueron sustituidos por videos que preparaban las instituciones y también recorridos con la tecnología, digamos, con un celular para poder dar cuenta de las instalaciones sobre todo. Y bueno, todas estas entrevistas también ocurrieron en línea. No sé, de tiempo cómo voy, si tengo todavía, ¿verdad? Tres minutos, por favor. Ok. La metodología de evaluación de los CIES, como ustedes pueden ver así grosso modo, pues busca recabar, procesar información que permita a las instituciones, a quien decidieron evaluar, pues tomar decisiones basadas en evidencia para que el programa mejore. También considera el programa educativo como un objeto de estudio, o a la institución de educación superior como un objeto de estudio, y pone al centro a los estudiantes como los primeros, o sea, como el core de los servicios educativos o del ejercicio de este derecho en el caso de México, ¿no? También es muy importante decir que la metodología de los CIES considera elementos comunes para cualquier programa o presentes en cualquier programa. Entonces, no importa si es de licenciatura, si es una maestría o si es doctorado, los elementos constantes y presentes en los programas educativos son los que se evalúan, de manera que esta metodología sirve para evaluar tanto a las licenciaturas como a los posgrados. Pues solo decir que los pares externos, algunas de sus funciones son analizar la autoevaluación de manera profunda, se contrasta la información y se elabora este informe. Aquí en términos gráficos quisiera decir que un programa educativo lo concebimos como esta secuencia coherente de actividades, y para poder abordarlo se divide en ejes a que a su vez se desprenden 12 categorías y tenemos ahí 49 indicadores. Lo pongo así para que se perciba que estamos siempre, cuando hablamos de los ejes, las categorías y los indicadores, siempre nos estamos refiriendo al mismo objeto, pero se ha ido digamos, descomponiendo de una manera tal que podamos ver específicamente el desempeño de ciertos aspectos. También decir que la metodología entonces de los CIES utiliza instrumentos de evaluación que guían o que rigen todos los demás procesos, que es la autoevaluación, la evaluación externa o la visita de evaluación y también el dictamen. Al final se obtiene un informe de evaluación que es muy útil para las instituciones, más que obtener, digamos, la acreditación, que es seguramente lo que muchos buscan. No solo eso, sino un informe de evaluación en donde están presentes los procesos, los hallazgos que están expuestos en problemas, en fortalezas, en valoraciones y recomendaciones. Entonces, podríamos decir que tenemos insumos y procesos, pero que también la evaluación de los CIES se basa en los resultados y se apoya, ustedes lo ven ahí en la base, en rúbricas y estándares específicos. Grosso modo también les mencionaré que esos ejes y esas categorías, ustedes solo mencionaría aspectos como los propósitos del programa, contrastados contra los resultados del programa. O sea, cuál es la oferta educativa que hacen a los alumnos y qué terminan obteniendo los alumnos, ¿no? Entonces, yo podría así básicamente sistematizar o más bien sintetizar que la metodología de los CIES es ver cómo está diseñado el programa y contrastarlo con los resultados que está obteniendo. Pero en el medio hay muchos elementos que también son constitutivos del programa educativo y por lo tanto se hace necesario poder revisarlos, como el modelo educativo y el plan de estudios y la correspondencia que hay entre ellos. También cuáles son los mecanismos de seguimiento para la trayectoria de los estudiantes que tiene la institución de educación superior, cuál es la composición del personal académico, cuál es la infraestructura, en fin, todos estos aspectos, les digo, desde que un programa es diseñado hasta los resultados que obtiene, es muy importante y por eso es necesario que tengan una generación de egresados, porque justo son quienes dan cuenta de este proceso. Aquí solo decir que la guía que se utiliza para poder evaluar los programas educativos se parece a muchas que seguramente si están familiarizados con sistemas de aseguramiento de la calidad o de gestión de la calidad, es tener un concepto
por ejemplo, el perfil de egreso hay una definición, se averigua en el inciso B, hay una instrucción que averigua cómo es el perfil de egreso, hay una valoración, esto lo hace la institución, me estoy regresando a la autoevaluación, y finalmente se adjuntan evidencias. Esto nada más lo puse para ejemplificar la manera o la información y las evidencias que son necesarias para poder documentar para acreditar un programa educativo. Solo concluiría diciendo que la evaluación con fines de acreditación de los CIES a lo largo de los últimos 30 años creo que ha contribuido a dar pertinencia y relevancia a la educación superior porque se ha revisado la calidad de los programas educativos. Se han mantenido actualizados muchos planes de estudio, se han profesionalizado los docentes, las matrículas también, los servicios que reciben los estudiantes también han mejorado a través de estos procesos. También decir que esta evaluación con fines de acreditación de los CIES hasta hace algún tiempo se podía ingresar al Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad, que lo echó a andar la Secretaría de Educación Pública en el 2018. Creo que ahorita no está en línea, pero todos los programas evaluados por las agencias en México aparecían en ese. También para muchas escuelas, sobre todo particulares, obtener estos procesos o esta acreditación da fe y garantía a la sociedad de que están haciendo una buena labor, que están comprometidos con la calidad, y eso genera un prestigio que aquí ya nada más diría que mientras sean las autoridades quienes impulsen los procesos de evaluación y acreditación en nuestro país y no sean los estudiantes quienes soliciten que los programas a los que uno se matricula tengan estos reconocimientos, sean ellos quienes nos exijan que sean los estudiantes y no las autoridades, yo creo que ahí tendríamos un cambio de paradigma, pero es importante mencionarlo. Y finalmente, que el programa educativo tiene una mirada externa. Es muy importante no creer que uno es el mejor solo porque uno lo cree, sino corroborarlo a partir de una mirada externa, y además esa mirada externa es un excelente insumo para poder tomar decisiones. Algunos programas educativos utilizan las acreditaciones para obtener estímulos financieros, y también es un tema controvertido, pero lo cierto es que también sirve para poder obtener estímulos. En el caso de las escuelas particulares, tener una acreditación de los CIES les implica beneficios con un acuerdo, el 171117, y en sustitución el 181118, que es una simplificación administrativa para la actualización de ciertos programas y la obtención de los REBOEs. Y bueno, finalmente, y con esto ahora sí concluyo, estos procesos en nuestro país realmente, si se aplican, si hay un compromiso de parte de las instituciones como de las agencias que llevamos a cabo estos procesos, evitan que muchos estudiantes sean víctimas de una orientación o información engañosa, y también evitan que se entreguen el tiempo y el dinero y los recursos a proveedores que son deshonestos y a organismos poco confiables de la garantía de la calidad, y que con validación de títulos y de una formación de mala calidad. Hay en México un problema de un crecimiento de oferta educativa sin que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, ese es el aporte desde mi perspectiva que hacen los comités a través de este trabajo de evaluación y acreditación. Pues esta sería mi intervención en esta parte, y pues muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Benjamín Acosta. Y pasamos con la participación del ingeniero Roberto Sierra, por favor, para el tema de la certificación. Yo me voy a parar para poder verlos a todos. Pues bueno, ¿me escucho bien ahí o...? ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Por ahí ya les pasé mi presentación. Bueno, yo lo que les voy a ver son los mecanismos de certificación de la calidad en la educación superior, los programas educativos, particularmente la norma ISO 21001. Cuando se habla de la validación de la calidad en el ámbito educativo, muchas veces nos basamos en la acreditación de los programas, que es la ponencia que vimos hace unos momentos.
Pero otro mecanismo adicional es la certificación a través de estándares internacionales de sistemas de gestión, como son las normas ISO, siendo la más común la ISO 9001, que habla de sistemas de gestión de calidad. Actualmente se cuenta con más de 1 millón de certificaciones emitidas a nivel mundial en ISO 9001, de las cuales el 36% van hacia las organizaciones educativas, y todos estos obviamente con más de 400,000 certificados emitidos para este tipo de instituciones. Sin embargo, la mayoría de estas certificaciones generalmente van dirigidas a procesos que son más de apoyo dentro de la institución de educación superior, como son las áreas de recursos humanos, como son las áreas de servicios escolares, finanzas, bibliotecas, e incluso lo hemos visto con instituciones de educación pública, como lo mencionaba el maestro Benjamín, que muchas veces utilizan esta certificación como un medio para poder conseguir o tener más recurso, pero es ahí donde queda dónde está la actividad sustantiva de la institución educativa, que es la impartición del conocimiento. Si consideramos esto, otras normas que hemos visto en el ámbito educativo, pues pueden ser la ISO 14001, que habla de sistemas de gestión ambiental, la ISO 45001 de seguridad en el trabajo, la ISO 27001 de seguridad de la información. Tenemos ahí la 29.994, que habla de educación a distancia. Y en el ámbito nacional, o en el contexto nacional, tenemos una serie de normas mexicanas que hablan más de calidad de infraestructura educativa o de la escuela, e incluso elementos para la accesibilidad de los espacios, que incluso se pueden combinar con otras normas, como la norma 034 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que habla de estas condiciones de accesibilidad. Todo esto hace que cuando nosotros vemos el contexto en cuestión de evaluación de la conformidad en la educación, pues tenemos muchas normas diferentes que tienen un enfoque particular, ambiental, seguridad, y entonces a veces la institución no sabe cómo abordar esa parte. O sea, hay tantas vertientes que a lo mejor dicen, yo me voy por la calidad porque es a lo mejor lo más genérico, la 9001, y a lo mejor la ambiental la dejo en segundo plano, o la parte ambiental, y a lo mejor la calidad la dejo a lo mejor nada más para el proceso de emisión de títulos, ya, o de certificado del programa. Y es aquí donde, para minimizar este conflicto por todos los estándares que hay, es que se crea o se tiene esta necesidad de crear un estándar que vaya dirigido particularmente a las instituciones de educación. En este caso, después de tanto trabajo, en el 2018 se publicó la norma ISO 21001. Esta, como tal, incluso en su campo, en su alcance y su campo de aplicación, menciona que es los requisitos para la implementación de un sistema de gestión para organizaciones educativas cuando una organización necesite demostrar su capacidad para proveer un producto o servicio educativo que cumple con las necesidades de los estudiantes, apoyando la adquisición y desarrollo de competencias a través de la enseñanza, el aprendizaje o la investigación. Y por otra parte, quienes busquen aumentar la satisfacción de los estudiantes y otras partes interesadas a través de la aplicación efectiva de un sistema de gestión, incluyendo procesos de mejora continua del sistema y garantizando la conformidad. Hace unos momentos veíamos qué significa calidad, básicamente. Una definición que a mí me gusta es básicamente el cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En este caso, si una institución de educación, su proceso sustantivo es el impartir el conocimiento, pues para hablar de calidad del programa educativo es porque vamos a cumplir las necesidades y expectativas de aquellas partes interesadas, que básicamente son los estudiantes. Y es que se crea o se tiene esta necesidad, y después de este Comité Técnico Nacional, e incluso desde el Comité Técnico Nacional aquí en México, se publica esta norma. Para los que, y como ventaja, para los que ya tienen conocimiento de los estándares de ISO, pues esta norma también sigue la estructura de alto nivel que ya tienen todas las normas actualmente. Entonces, para el que ya tiene un sistema ISO 9001, para el que ya tiene un 14001, para el que tiene 45001, ya va a entender cómo está estructurada esta norma. Obviamente, al ser una norma dedicada al sector educativo, pues sí tiene ciertas particularidades que hay que atender, pero la generalidad es la misma. Entonces, el espíritu de la norma, al menos en su estructura, ya se tiene, ya es fácil de entender.
va de los requisitos 4 y 10, pasando desde el contexto hasta la mejora, pero aquí hay que recalcar en los beneficios que esta norma identifica, que es mayor educación personalizada, y era uno de los puntos que se veían incluso en el panel 1 con esta educación 4.0, respuesta eficaz a todos los estudiantes, particularmente a los que tienen necesidades especiales, los que requieren educación a distancia y o formación continua. Un punto particular de esta norma es que se deben tener mecanismos para poder identificar a aquellos estudiantes que tengan alguna necesidad especial de educación. Esto puede ser una persona, o sea, hablamos a lo mejor de una educación básica, algún niño que tenga algún tipo de trastorno, que esté dentro del espectro autista o incluso que tenga una superdotación. Tiene que haber mecanismos para que se puedan identificar a estos estudiantes con estas necesidades e incluso implementar controles para asegurar que a esa persona o ese estudiante con esa necesidad también se le imparte esta educación de calidad, para que no sea como yo doy mi curso y tengo a esta persona y esta persona o este estudiante es un problema y entonces mejor ya lo saco. Y yo digo, yo como escuela no estoy facultado para dar la educación a este estudiante. El sistema considere esos riesgos para que se puedan implementar los controles para atender y obviamente asegurar la impartición del conocimiento de la misma manera a todos los estudiantes. Otro de los beneficios que cuenta este sistema es contar con un medio que permita demostrar el compromiso de la organización con prácticas de gestión educativa efectivas. A diferencia de una norma 9001, que es muy general, esta norma dentro de sus requisitos ya incluye todo lo que incluso vimos con el maestro Benjamín, todo cómo se va a gestionar al estudiante dentro de todo el proceso educativo, desde la admisión, la estancia y al momento de egresar, incluso cómo se le va a dar el seguimiento de egresado para validar que se cumplieron con sus necesidades y expectativas a lo largo de los 4 años y medio, en el caso de licenciatura, a lo mejor 2 años de maestría, o los doctorados, o sea, validar que sí se cumplieron esas expectativas en los estudiantes. Otro beneficio potencial es que se tiene una mejor alineación de objetivos y actividades con la política, incluyendo misión y visión. Ya no nada más es atender un proceso y gestionar un proceso y hacer los mecanismos para controlar el proceso. No es ya educación para que ya tenga este enfoque a la mejora, este enfoque al estudiante, este enfoque a la impartición de un conocimiento con calidad. Mejorar la responsabilidad social proveyendo educación incluyente y equitativa para todos. Es uno de los puntos que a mí me gusta más de esta norma. Para mí la hace un poco más humana. Creo que tanto calidad, ambiente, da como muchos requisitos generales, pero esta sí se ve como más humana porque dice, si hay una necesidad especial, ¿cómo se va a particularizar y cómo se va a atender? Incluso hemos visto organizaciones que tienen este sistema que dicen, si alguna persona tiene algún tipo de accidente y tiene que estar en muletas, cambiamos a todo el grupo al primer piso para que esta persona no tenga que esforzarse en lo que está con esa condición y pueda recibir a estar sufriendo si no se tienen las condiciones o la infraestructura para poder trasladarse. Y ese es un ejemplo como muy sencillo y muy básico de esta persona. Obviamente, si tenemos a una persona que a lo mejor tiene una condición de ceguera, pues el sistema lo que establece es que debe haber mecanismos para poder controlar eso y cómo a lo mejor dentro de los recursos educativos, los productos educativos como lo maneja la norma, pues tener la bibliografía, por ejemplo, en braille. Y entonces si se presenta una persona con esta condición, pues se tienen los recursos para poder impartir la educación también a esto, incluyendo su condición. Y algo más que decían incluso con esta educación 4.0, pues es esa estimulación de la excelencia y la innovación. Como mencioné, es una norma que a mí me gusta muchísimo, tiene varios principios que incluso los principios los comparte con la norma 9001 porque de ahí deriva de un sistema de gestión de calidad, pero este es muy particular en los que están marcados en azul, que habla de un enfoque a los estudiantes y otros beneficiarios, que habla de responsabilidad social, accesibilidad y equidad, conducta
ética en educación y seguridad y protección de datos, que son cosas que, por lo mismo, les repito, para mí se me hace una norma muy humana. O sea, sí va a pensar en el estudiante, en sus necesidades, y obviamente, como toda naturaleza de una institución de educación, pues es el formar gente que cuando termine el programa, pues va a implementar todo ese conocimiento para mejorar algo, ¿no? Desde en su trabajo hasta la sociedad, el ambiente, como queramos llamarle. ¿Cómo se valida ya a nivel sistema la norma ISO 21001? Pues bueno, esto como toda norma ISO, hay organismos de certificación que pueden hacer esta validación. Dependiendo de la norma, dependiendo del alcance del organismo, es como se puede hacer este mecanismo. En el caso de ISO 21001, en el 2019, ACCM América es el primer organismo de certificación a nivel mundial que obtiene la acreditación para impartir estos servicios de certificación. Eso, de alguna manera, fue un compromiso muy grande que estuvo con mucha gente, desde la entidad mexicana de acreditación hasta todas las instituciones educativas que participaron en los programas para la implementación de este mecanismo. Y obviamente de aquí es este reto que tenemos de que si México fue el primer país a nivel mundial de poder tener estas certificaciones, pues es cómo impulsar con todas las instituciones educativas, UNICEP es incluida, que lo veíamos, es la primera institución a nivel mundial con programas de doctorado certificados. Es el reto que ahorita tenemos. Obviamente la certificación acreditada valida que el sistema de gestión dentro de la institución educativa considere los programas educativos cubiertos en el sistema, los tipos de servicios y productos cubiertos y los servicios proporcionados a los estudiantes. Aquí algo que sí quiero hacer mucho énfasis y que nos ha tocado ver con otras instituciones es que, a diferencia de otros sistemas, es decir, la organización está certificada para este estándar, sí debe ser muy puntual los programas educativos. O sea, esta norma para las certificaciones por programa educativo. Si decimos UNICEP está certificado en ISO 21001, sí, pero ¿en qué programas? En este caso son los programas de doctorado, son 12 programas de doctorado, porque en algunas a preguntar esto es como: yo quiero certificarme en ISO 21001. Bueno, ¿en qué programas? En todos. ¿Sí? Tienes a lo mejor 50 programas. Realmente tienes toda la infraestructura para poder validar que los 50 cumplen, o a lo mejor nada más tienes tu programa estrella y a lo mejor con ese se puede iniciar y de ahí poder incrementar a los demás programas, más que nada por estos requisitos particulares. El proceso de certificación como tal, y como lo manejan la mayoría de los organismos, es que a través de una solicitud, o donde ustedes o cualquier organización solicita el servicio de certificación, se les pide generalmente los planteles a certificar, los programas de estudio, el personal involucrado, tanto administrativo como docente, y de ahí se hace un análisis en cuestión de, no sé, la complejidad del programa, si los sitios están muy alejados, de auditoría. Ya de ahí son procesos más administrativos, pero básicamente en cuestión de la evaluación de la conformidad, primero se tiene que hacer una evaluación de etapa 1. Esta evaluación de etapa 1 es una evaluación documental para ver si realmente se cuenta con el sistema implementado en los diferentes sitios, desde el punto de vista al menos documental. Si de esta evaluación de etapa 1 se concluye que satisfactoriamente sí se cuenta con una estructura implementada, pues ya se brinca a la siguiente etapa, la etapa 2, que ya es la auditoría, donde ya un grupo auditor con la competencia técnica requerida va a la institución y evalúa cómo se está impartiendo el programa educativo. En este caso no nada más es revisar los documentos. Incluso lo que se ha hecho es
entrar a las clases, se entrevistan a los maestros por una parte y se observan clases para ver cómo se están impartiendo, cómo es la comunicación del docente con los alumnos, para ver si realmente se está teniendo esa transmisión de conocimiento y no nada más es que el alumno esté sentado, medio escucha, medio entiende y ya se sienta en el examen y ya lo que saque, pues es como bendíceme si saco 6 o saco 10. Realmente ya se ve cómo se está impartiendo, incluso cómo se da el seguimiento de la evaluación de los estudiantes. Si se hace a través de exámenes semanales, un examen semestral, un examen mensual, puede variar de institución, pero realmente que se dé ese seguimiento a la evaluación. Una vez que se termina la auditoría, si se encuentran alguna inconformidad de acuerdo a los requisitos de la norma, se registran las no conformidades y se tiene tiempo para establecer los planes de acción, como todo sistema de gestión, y también todos somos humanos, no somos perfectos. Si hay un error, pues tenemos tiempo para corregirlo, todo tiende a la mejora como todo sistema de gestión. Una vez que pasa la evaluación, se entregan estas acciones y se dictamina que todo el informe generado valida el proceso de enseñanza-aprendizaje de la institución, pues ya se genera un certificado que valida que se implementó un sistema de gestión en conformidad con la norma ISO 21001. Aquí les presento el último certificado que se emitió a UNICEPES por la certificación de los 12 programas de estudio que incluso se escriben tal cual en el certificado que se da alcance. Y este certificado tiene una vigencia de 3 años. Cada año se hace una evaluación de seguimiento para validar que se sigue cumpliendo con los criterios de la norma. Aquí, primero como una conclusión general, es que la certificación de la norma ISO 21001 permite asegurar la prestación del servicio educativo, gestión de los procesos y recursos humanos y materiales y el desempeño de la institución educativa cumpliendo las iniciales expectativas de los estudiantes. Esto es algo de manera muy general, pero lo pongo ahí porque hay una cosa que sí hemos visto y a lo mejor dentro de todo lo que estoy hablando lo identificaron. Es que cuando nosotros tratamos con instituciones, nos dicen, oye, ¿cuál es la diferencia entre la acreditación y la certificación? Como habló el maestro Benjamín, pues sí, dentro de los factores, de los 12 factores de la evaluación, incluye la admisión del alumno, la estancia, la evaluación. Aquí lo que hace la acreditación, pues evalúa el programa de estudio. Lo que hace la certificación es validar que la organización cuenta con un sistema que abrace ese programa de estudio. Es decir, si ya es la evaluación de un ente acreditador, como sea, no sé, CACEI, ya validó un programa de ingeniería, pues a lo mejor ya nosotros, incluso esa acreditación por parte de este ente, pues ya esté normalizado y validado por, no sé, COPAES, pues ya es información de entrada para nosotros para validar que ese programa de estudio funciona. No es que la certificación tenga que chocar con la acreditación. Si ya sabemos que la acreditación se da a través de un grupo de expertos técnicos en el área de educación, cuando nosotros llegamos a hacer la certificación y ya vemos que tienen con esa acreditación, pues ya básicamente tienen a lo mejor un 70-80% del proceso ya validado por gente con el expertise en el área de educación y nada más vemos cómo el sistema de gestión está funcionando para que todos los controles emitidos validen que esa acreditación funcione en la institución. Por eso, cuando yo menciono como conclusión final que en combinación con programas de estudio acreditados por organizaciones acreditadoras reconocidas por COPAES, permiten servicios de calidad, porque al final de cuentas, si ya tenemos la estructura validada por expertos en la materia de educación y por otra parte tenemos un sistema de gestión que abrace todas las actividades de la institución educativa a los diferentes niveles, desde la dirección, desde el área de finanzas, desde el área de mantenimiento, desde el área de, bueno, sin quitar servicios escolares. Por varios flancos, validamos que el estudiante está recibiendo el conocimiento que requiere para cumplir las necesidades y expectativas de acuerdo al perfil de egreso que mencionábamos deberían de tener.
Si nosotros combinamos estas dos, podemos garantizar que el estudiante está recibiendo lo que necesita para que una vez salga sea un profesionista de calidad. E incluso para aquellos que no tienen estas acreditaciones por estos organismos, la certificación 21001 permite poner toda la estructura en orden para que en cuanto requieran hacer esta evaluación por CIES o por esta acreditación por estos entes, sea un proceso más sencillo para ellos. Es por eso el reto que ahorita tenemos, el que si somos el primer país ya teniendo esta estructura de calidad en esta norma, pues cómo hacer esta sinergia también con estos entes acreditadores para impulsar la educación de calidad en México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto Sierra. Bueno, a esta última fase, el licenciado Tello, por favor, adelante. Que parte de lo que nos toca a la gente que venimos a los congresos es ponerle el cascabel al gato. Y ahí va mi comentario. A ver, tuvimos la participación de Iván, que fue muy congruente con la gente de Comepo. Ahora, ¿cómo los organismos de acreditación van a modificarse para efectos de cumplir con la Universidad del Futuro? Eso creo que es lo fundamental. Y a eso venimos a este congreso, sobre investigación educativa. ¿Qué tenemos que hacer las universidades? Y bueno, ahí van los organismos de acreditación involucrados también, claro. Porque bueno, nosotros estamos certificados por la ISO 21001, CIES nos ha certificado un programa y vamos por más. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que también los organismos de acreditación entiendan que el alumno de hoy no es el alumno de hace 4 años, ni siquiera de hace 2? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo la fortuna de conocer a Mauricio Cárdenas, que fue parte del comité que evaluó y diseñó la norma ISO 21001. Tengo la fortuna de conocer a Sandra Feliciano, que fue la presidenta del comité de evaluación, que fue la que hizo la norma ISO 21001. Está en Portugal, espero que nos esté escuchando. Y yo le quiero mandar este mensaje tanto a Sandra como a Mauricio. Tienen que ver qué tenemos que hacer las instituciones de educación superior de aquí al futuro. Los alumnos ya no son los mismos. La gente no es la misma. Las carreras de futuro son diferentes a las que tenemos diseñadas hoy. ¿Cómo podemos actualizarnos y cómo podemos? Y que ustedes como instituciones evaluadoras, que es el tema de este panel, van a estar exactamente acordes con lo que tenemos que hacer las universidades. Porque ustedes nos evalúan, pero si no están pensando en lo que hoy se platica en este foro, la educación ha cambiado y tiene que cambiar. Entonces, bueno, nos van a poner tache, ¿eh? Hacer eco de lo que hoy los expertos nos dicen que tenemos que cambiar como instituciones educativas. Ahí es lo que les quiero colgar, el cascabel al gato, y a ver qué me responde. Gracias. Muy bien, tenemos muy poco tiempo ya porque iniciamos a las 12:15 con la siguiente actividad. No sé si de manera muy rápida puedan responder esta pregunta. El maestro Acosta, por favor. Sí, gracias. Me parece que justo después de la pandemia ha habido visos generales de que hubo cambios que se venían gestando y que más bien se concretaron durante la pandemia. En el caso específico de la educación superior, incluso antes de la pandemia, ya había este cuestionamiento de si es necesario que las instituciones de educación superior se ajusten a esta modernidad, a esta globalización que lo que permite es tener o compartir conocimientos de una manera que hasta antes de la era tecnológica no se podían hacer. Es decir, que las personas tuvieran sus propios mecanismos y métodos de autoformación
y pues había también hechos contundentes, por ejemplo, empresas globales, IBM, Google, por ejemplo, contrataban personas que no necesariamente ostentaran títulos universitarios ni títulos de posgrados, sino se estaban concentrando en aquellas personas que habían desarrollado ciertas habilidades en específico y sobre todo lo asociado con la tecnología. También empezó, después de la pandemia, muchas instituciones que habían puesto todo digamos, sus recursos para poder cambiar el paradigma y ofrecer servicios a distancia, sobre todo de conocimientos a distancia, se planteaban una pregunta que de pronto parecía muy retadora, y es si la universidad en el siglo XXI se iba a mantener. Sobre todo, o sea, si las universidades eran necesarias, ya no ni siquiera que se iban a mantener, sino que eran necesarias. Y era dueña de una startup que ofrecía servicios educativos quien hacía esta pregunta y planteaba que ella estaba ofreciendo en este momento programas educativos de uso de cierta tecnología que las instituciones de educación en el mundo no estaban contemplando, y que todavía por la burocracia que tenían las instituciones de educación superior, en 6 años iban a estar analizando si es que iban a ofrecer ese programa educativo, o sea, los contenidos actualizados. Y decía, cuando ya pasen esos 6 años y la institución esté apenas pensando en si nos van si van a incorporar ese programa educativo, nosotros ya estamos buscando el siguiente, de manera que no nos van a alcanzar, y ahora las universidades ya no van a ser esas mecas del conocimiento, sino se van a tener que adaptar. Preguntaba si iban a desaparecer. Desde mi perspectiva y con la pregunta que nos hace, y me parece una muy buena intención, poder decir que el compromiso de las instituciones de educación superior en este momento es diferenciar entre lo que significa educar y lo que significa entrenar. Yo les mencioné el concepto de educación superior de la UNESCO y el que está en la Ley General de Educación en México. Por un lado, en la UNESCO dice que ocurre después de cierta formación. En el caso de México es un derecho, y lo que resulta de la educación superior sirve para que las personas no solamente tengan un empleo, sino incluso las democracias modernas lo están incluyendo, porque a mayor participación de las personas en educación superior, mejores condiciones de la ciudadanía. En fin, lo que yo quiero decir, con eso concluyo, es que entender la diferencia entre tener ciudadanos entrenados y educados, y que el papel de las instituciones de educación superior en este momento es ser los curadores de la información para poder ofrecer esa educación actual y tratar de ir en contra de la burocracia, o más bien lo que tiene que cambiar no es la universidad, sino la burocracia de la universidad. Eso sería mi comentario. Gracias, perdón. Ingeniero Roberto. Sí, creo que lo hemos visto a lo largo de los años, todo va cambiando, todo va mejorando, todos vamos evolucionando. Efectivamente, sí tenemos que ver a futuro, ¿no? Cómo vamos a hacer los procesos, debido a que las mismas actividades cambiaron en estos 2 años. Había instituciones que estaban certificadas en 20001 en modalidad presencial. Vino todo esto, tuvieron que cambiar todos sus mecanismos para asegurar la prestación de servicio educativo en línea, ¿no? Al menos en un 100%. Ahora que ya estamos retomando ciertas actividades presenciales, pues es otra vez hacer la planificación del sistema para ver cómo se va a trabajar en estos esquemas mixtos. Entonces, incluso nosotros como organismos de certificación, que todos estábamos acostumbrados a hacer las evaluaciones de manera presencial en las instituciones, pues también tuvimos que parar esos mecanismos e implementar la forma de hacer las auditorías de manera remota, ¿no? A través de estas plataformas, ¿no? Que ya estaban, pero que tuvieron como su pico: GoToMeeting, Zoom, Webex, Google Meet. Y de alguna manera es analizar realmente cómo es que estas tecnologías podemos adoptarlas y no sean un mecanismo emergente, sino más bien cómo adoptar dentro de nuestros procesos para validar de acuerdo de las necesidades de la institución, que podamos ofrecerle servicio de certificación
a cómo ellos tienen estructurado. A lo mejor esquemas híbridos o mixtos, si algún plantel está muy lejos y logísticamente es muy complicado, pues podremos hacer una evaluación en sitio con un esquema híbrido para estos planteles, ¿no? Y es como podemos también nosotros como organismo de certificación mejorar la prestación de estos servicios, evolucionando con las tecnologías que salen, que van emergiendo. Muy bien, pues con esto damos por terminado el panel 2 de este día. Agradecemos al maestro Acosta y al ingeniero Sierra por su presentación y tan interesante panel. Muchísimas gracias. Solicitamos la presencia de la maestra Jazmín Flores al frente, por favor.